La mañana llegó con desgana, como si el mismo cielo no quisiera despertarse en este nublado día argentino. Marisol Quiroga se movía en silencio por la cocina, intentando no despertar temprano a su marido. Sabía que a Ernesto Zambrano no le gustaba despertarse antes de que sonara el despertador, y cada minuto extra que él dormía era un momento de paz para ella. Los finos dedos de Marisol cascaban los huevos en el cuenco con destreza. Años de repetir este ritual matutino habían perfeccionado sus movimientos. Todos los días empezaban igual. El desayuno tenía que estar listo para cuando Ernesto apareciera en la cocina. No antes, para que la comida no se enfriara, y sobre todo, no después. Su marido no toleraba los retrasos. El rostro de la mujer, enmarcado por su cabello castaño, permanecía inexpresivo, pero un torbellino de ansiedad se arremolinaba en su interior. Anoche Ernesto había estado especialmente irritado por los problemas en el trabajo. En días así, buscaba un motivo para descargar su tensión, y Marisol era la mayoría de las veces ese motivo. La tortilla chisporroteaba en la sartén, llenando la cocina de olor a albahaca y orégano. El pan ya se estaba dorando en la tostadora. El café hervía en la cafetera, fuerte, como le gustaba a Ernesto. Marisol odiaba el olor, pero todas las mañanas preparaba una bebida así. Su propia taza siempre estaba llena de té a granel, mentolado, calmante para los nervios. El sonido del despertador cortó el silencio del piso. Marisol se sobresaltó y derramó unas gotas de agua hirviendo sobre su mano. Se enjuagó rápidamente la quemadura con agua fría, respiró hondo y continuó con sus preparativos. 5 minutos más tarde, la puerta de la habitación se abrió con un chirrido. Ernesto entró en la cocina, bostezando y estirándose. Era un hombre alto, de rostro imponente y escaso cabello oscuro, siempre bien peinado, incluso cuando dormía. Sus ojos, oscuros e impenetrables, evaluaron de inmediato el desayuno que había preparado. «Buenos días», dijo Marisol en voz baja, dejando los platos sobre la mesa. Ernesto asintió en lugar de contestar y se sentó a la mesa, desplegando el periódico que Marisol ya había colocado cerca de su aparato. «¿Muchos pacientes hoy?», preguntó sin apartar los ojos de la columna económica. «Sí, va a ser un día ajetreado. 3 para empastes, 1 para una extracción y 2 niños», respondió Marisol, tomando asiento frente a él con cautela. «La tortilla está demasiado hecha», refunfuñó Ernesto apartando su plato. «¿Qué tiene de difícil mirar el cronómetro?». Marisol bajó los ojos y se examinó las manos. Ya empezaban a salirle arrugas alrededor de los nudillos, y eso que solo tenía 30 años. En la clínica dental siempre llevaba guantes para proteger su piel de los desinfectantes, pero en casa sus manos estaban constantemente expuestas a los productos químicos de limpieza y al agua caliente. «Lo siento, mañana estará mejor», dijo mecánicamente, sabiendo que una respuesta diferente podría provocar un conflicto matutino. «¿Mejor? Siempre dices lo mismo». Ernesto dio un sorbo a su café. «Por cierto, el sábado vienen los montenegros. Cocina algo decente, no esa ensalada insípida que nos diste la última vez». Marisol asintió, repasando mentalmente recetas que pudieran satisfacer los gustos de su marido y su jefe y su mujer. El señor Montenegro era el director de la empresa donde trabajaba Ernesto, y las cenas con él siempre se convertían en un verdadero calvario. Su marido se volvía doblemente exigente cuando se trataba de impresionar a sus allegados. «Estaba pensando en roast beef con verduras», sugirió Marisol. «No se puede salir tan fácil con Montenegro. Mejor haz ese filete con vino que preparaste para mi cumpleaños. Y no te olvides del postre». Ernesto terminó su café y se levantó de la mesa. Se acercó a Marisol y le dio un ligero beso en la parte superior de la cabeza. Un gesto que desde fuera podía parecer una muestra de afecto, pero que para ella simplemente formaba parte de la presentación diaria de un matrimonio modelo. «No llegues tarde hoy. Si llegas tarde a la clínica, llámame». Iba saliendo de la cocina cuando se dio la vuelta. «Y no te olvides de comprar mi medicina para la alergia de camino a casa. Te lo dije ayer, pero como siempre, dejaste pasar mis palabras». La puerta se cerró tras él antes de que Marisol pudiera responder. Se quedó sentada, inmóvil, mirando su desayuno inacabado. Ernesto no había mencionado la cura ayer. Pero era inútil discutir. Hacía tiempo que había aprendido a no contradecir a su marido en las cosas pequeñas, guardando fuerzas para conflictos más serios. La clínica donde trabajaba Marisol
Estaba en una zona muy concurrida de la ciudad, a 15 minutos a pie de su piso. Le encantaba este corto trayecto, saboreando los escasos momentos de libertad. Hoy era una mañana fresca. Una ligera brisa jugaba con las hojas de los árboles que bordeaban la calle, y Marisol respiró profundamente el aire fresco, intentando sacudirse la pesadez que siempre le producía hablar con Ernesto. El letrero de la clínica dental del doctor Álvarez brillaba acogedor a la luz de la mañana. Marisol trabajaba aquí desde hacía 5 años, y aquel lugar se había convertido en un refugio para ella. El doctor Álvarez era un dentista mayor que poco a poco iba cediendo su negocio a profesionales más jóvenes, dejando solo los pacientes más difíciles y los asuntos administrativos. «Buenos días, Carmelita», sonrió Marisol a la recepcionista. Carmelita Vega, una mujer rellenita de unos 50 años con los ojos más amables, era el corazón de la clínica. Conocía a todos los pacientes por su nombre y siempre encontraba las palabras para calmar a los niños más asustados. «Marisol, hoy estás pálida», comentó Carmelita, tendiéndole la agenda del día. «¿Va todo bien, niña?» «Es que no he dormido mucho». Marisol cogió una carpeta con los historiales de los pacientes. «¿Ya llegó Valeria?» «Sí, está en su despacho preparando el instrumental. Le pidió que se pasara cuando llegara». Marisol asintió y se dirigió a la sala de residentes para ponerse el uniforme de trabajo. La idea de conocer a Valeria le levantó el ánimo. Valeria Montes no era solo una colega, sino la única amiga íntima de Marisol. Se habían conocido en la universidad y por una feliz coincidencia acabaron en la misma clínica. A diferencia de la blanda y flexible Marisol, Valeria era una mujer decidida, de lengua afilada y carácter fuerte. Al cambiarse la ropa de calle por una bata médica, Marisol se asomó al despacho de su amiga. Valeria estaba junto al esterilizador, revisando el instrumental. «Pareces alguien que ha estado luchando contra dragones toda la noche en lugar de dormir en su propia cama», comentó Valeria sin darse la vuelta. «¿Cómo adivinas siempre que he entrado?» Marisol sonrió, apoyándose en la jamba de la puerta. «Tienes una forma peculiar de andar como si te disculparas a cada paso». Valeria se giró por fin con el rostro serio. «¿Qué pasa esta vez?» Marisol se encogió de hombros. No quería empezar el día con quejas. «Nada nuevo. Una mañana cualquiera». «Una mañana normal con Ernesto ya es motivo de compasión», resopló Valeria. «¿Cuándo vas a admitir de una vez que te mereces algo mejor?» «Val, no empieces por favor», pidió Marisol en voz baja. «Hoy tengo un día difícil. 3 para empastes y 1 para extracciones y 2 niños», remató Valeria por ella. «Lo sé, he mirado el calendario, pero aún así lo hablaremos. Quizá no ahora mismo, pero seguro que lo hablaremos». El timbre de la recepción anunció la llegada del primer paciente, y Marisol se sintió aliviada al alejarse de la incómoda conversación. Pasó la hora del almuerzo con Valeria, en la pequeña cafetería que había enfrente de la clínica. A pesar del frío, prefirieron sentarse en la terraza para disfrutar del aire fresco, tras una mañana en el interior impregnada de los olores de la medicación. «Tienes un moratón nuevo», empezó Valeria sin preámbulos, señalando la muñeca de su amiga. «Me di cuenta cuando buscabas los pañuelos». Marisol se subió instintivamente la manga, ocultando la mancha oscura. «No es lo que piensas. Me di con el pomo de la puerta cuando llevaba la colada del baño». «Marisol, ¿cuántos pomos más te van a dejar marcas en el cuerpo?» Valeria dejó el tenedor a un lado. «Eres dentista. Salvas a la gente del dolor, pero de alguna manera no puedes salvarte a ti misma». Marisol permaneció en silencio, mirando el dibujo del mantel. Estas conversaciones se repetían con la regularidad de las estaciones, y ella nunca encontraba fuerzas para admitir lo evidente. Su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una jaula. «No puedo marcharme sin más, Val. No es tan sencillo. Qué simple. Vivir con un hombre que no te respeta. ¿Quién te hace sentir inútil todos los días?» «No siempre es así», objetó Marisol débilmente. «Tiene problemas en el trabajo, estrés». «Todo el mundo tiene problemas en el trabajo», interrumpió Valeria. «Yo no pego a mi gato cuando tengo un paciente difícil. Eso no es excusa». Callaron mientras el camarero traía el café. Marisol miró hacia la calle, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres, cada uno con sus propios secretos y dolores. ¿Cuántas de ellas eran como ella?
¿Mujeres que sonríen al mundo pero lloran en la almohada por la noche? Me iría si supiera a dónde, dijo finalmente Marisol. Sabes que no tengo a nadie. Mis padres están muertos, mi hermano está en España y apenas llega a fin de mes. Me tienes a mí, dijo Valeria simplemente. Y las dos sabemos que no se trata de dinero ni de un techo. Le tienes miedo, Marisol. Miedo de lo que harás si decides divorciarte. Marisol no contestó. ¿Qué podía decir? ¿Que Ernesto le había prometido encontrarla donde quiera que huyera? ¿Que la había amenazado con quitarle el trabajo utilizando sus conexiones con gente poderosa de la ciudad? ¿Que había insinuado fotografías comprometedoras que nunca existieron, pero cuya existencia le había hecho creer? Estoy pensando en abrir mi propia clínica, dijo Valeria bruscamente, cambiando de tema de conversación. Marisol levantó la vista sorprendida. ¿En serio? Nunca lo habías mencionado. Llevo mucho tiempo pensando en ello, asintió Valeria. El doctor Álvarez se va a jubilar pronto. Ya nos ha hablado a los dos de la posibilidad de comprar la consulta, pero pensé, ¿por qué no empezar de cero, crear algo propio, de vanguardia, con nuevos equipos? Eso es un riesgo enorme, Marisol negó con la cabeza. Y haría falta mucho dinero. Un riesgo sí, pero no más que quedarse quieto y perder oportunidades. Los ojos de Valeria ardían de entusiasmo. En cuanto al dinero, he estado ahorrando algo. Hay una pequeña herencia de mi abuela, y los bancos están prestando contra el plan de negocio. Miró detenidamente a su amiga y añadió, «Quiero que seas mi socia, Marisol». Marisol se quedó paralizada con la taza en la mano. «Ia, pero no tengo dinero para semejante aventura». «Tienes lo que es mucho más importante, talento y dedicación». Valeria se inclinó más cerca. «Eres el mejor dentista que conozco. El doctor Álvarez no para de decir que tienes manos de oro. Tus pacientes están dispuestos a esperar horas solo para ser atendidos por ti». «Val, agradezco tu fe en mí, pero Ernesto nunca estará de acuerdo». Valeria se reclinó en su silla, con la mirada dura. «Así que ya está. Ni siquiera te planteas la idea porque sabes de antemano que tu marido estará en contra». «Usted no lo entiende. Él...» «No, eres tú la que no lo entiende, Marisol». Valeria bajó la voz, pero en ella resonaba el acero. «Esta es tu vida, tu carrera, tu futuro, no el suyo». Marisol bajó los ojos. El miedo y una repentina chispa de esperanza luchaban en su interior. ¿Una clínica propia? ¿La oportunidad de decidir cómo y a quién tratar sin tener en cuenta las limitaciones administrativas? ¿La oportunidad de crear algo propio, de demostrarse a sí misma que valía algo? «Tengo que pensármelo», dijo por fin. Valeria sonrió, como si ya hubiera ganado una pequeña victoria. «Claro, piénsatelo, pero no por mucho tiempo. Ya le he echado el ojo a un espacio en el nuevo centro médico. Estará libre en 3 meses». Durante el resto del día, Marisol no pudo deshacerse de sus pensamientos sobre la oferta de Valeria. La idea de su propia clínica, como una fruta prohibida, le atraía por su inaccesibilidad. Trabajando con pacientes, no dejaba de imaginar cómo sería no solo ser médico, sino dueña de su propio negocio. De camino a casa, Marisol pasó por una farmacia y una licorería. Las actividades familiares no le exigían pensar, dejando que sus pensamientos vagaran en torno a la idea de asociarse con Valeria. ¿Y si realmente se arriesgaba? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Sabía la respuesta. Lo peor sería la ira de Ernesto, sus comentarios despectivos, su frío desprecio. ¿Y si descubría que ella estaba considerando seriamente esa posibilidad a sus espaldas? ¿Y si volvía a ser como aquella vez, 3 años atrás, cuando se atrevió a ir a la conferencia de Buenos Aires sin su permiso? Marisol se estremeció, recordando aquella noche y lo que había seguido a su regreso. Los moratones de las costillas habían tardado 2 semanas en curarse. Ernesto estaba en casa cuando ella regresó, sentado en el salón frente al televisor, con la cerveza en una mano y el mando a distancia en la otra. La clásica postura del marido que descansa y no anuncia tormenta. «Hola», dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina. «Te he traído las pastillas y el vino». «Espero que no es el licor barato que compraste la última vez», replicó Ernesto sin mirarla. Marisol empezó a ordenar la compra. No era barato. Cogió exactamente lo que a él le gustaba, gastándose casi el sueldo de un día en una botella. «¿Qué hay para cenar?», preguntó Ernesto entrando en la cocina. Se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. Un gesto que podía parecer ternura,
pero que en realidad era una prueba. Los músculos de ella siempre se tensaban bajo su contacto. Estaba pensando en hacer pasta con marisco, respondió Marisol, tratando de sonar despreocupada. Mencionaste que hacía tiempo que no la comías. Ernesto tarareó, la soltó de los hombros y se sentó a la mesa, observando sus preparativos. ¿Qué tal el día?, preguntó Marisol, cortando ajos en finos platos. Pésimo. Ernesto dio un sorbo a su botella de cerveza. Perdimos el contrato con los Rivas. Montenegro está furioso. Me ha echado la culpa a mí, aunque es una metedura de pata del departamento jurídico. Lo siento, dijo Marisol con cuidado, sabiendo que en momentos así cualquier palabra que dijera podía ser un detonante. Lo siento por ella. De todas formas, ¿qué sabes tú de negocios? Sentada en tu despacho todo el día, metiéndote en la boca de los demás. No tienes que luchar por cada trato, sacarle el dinero a golpes a tus clientes. Marisol permaneció en silencio, concentrada en cortar verduras. El cuchillo en su mano se movía rítmicamente, hipnóticamente. Era curioso lo mucho que tenían en común el trabajo de dentista y el de ama de casa. Ambos requerían movimientos precisos, paciencia y una fina motricidad. Supongo que tendré que cancelar mis vacaciones de julio, continuó Ernesto. Sin este contrato no hay paga extra, lo que significa que tampoco hay viaje. Podríamos optar por algo más barato, sugirió Marisol. No tenemos que volar a Europa, podemos ir a la costa. ¿No has oído lo que he dicho? Nada de vacaciones. Y punto. Marisol puso una olla de agua en la cocina. Sus movimientos se ralentizaron, estaba recobrando la cordura. Nunca es un buen momento para tener una conversación difícil con Ernesto, pero ahora, con él ya irritado, las posibilidades de un resultado positivo tendían a cero. Pero si no era ahora, ¿cuándo? Valeria me ha hecho hoy una oferta interesante. Empezó sin darse la vuelta. Quiere abrir su propia clínica, y me ha ofrecido hacerme socia. El silencio detrás de ella fue más elocuente que cualquier palabra. Marisol siguió removiendo la salsa fingiendo no darse cuenta de la tensión. ¿Socia?, intervino por fin Ernesto, y había incredulidad burlona en su voz. ¿Tú? ¿Qué tienes que ofrecer para semejante empresa? No tienes ni dinero ni visión para los negocios. Tengo experiencia y reputación, intentó Marisol, que su voz sonara segura. Valeria dice que soy la mejor especialista de la clínica. Valeria dice, intervino Ernesto. A esa mujer siempre le ha gustado curiosear. ¿Y tú le haces caso? Su novia, que sigue soltera y probablemente nunca lo estará, con su carácter. No se trata de Valeria. Marisol finalmente se volvió hacia él. Se trata de una oportunidad de crear algo propio, de desarrollarte profesionalmente. ¿Y qué vas a invertir exactamente en esta aventura? El dinero de nuestra familia. Ernesto se levantó de la silla, con los ojos entrecerrados. ¿Crees que voy a dejar que tires los ahorros de toda mi vida en una aventura? Yo no he pedido dinero, Marisol dio un paso atrás. Valeria dijo que encontraría financiación. No necesito invertir. Claro, tu amiga encontrará el dinero y tú vendrás preparada, ¿no? ¿Y luego qué pasará? ¿Pasarás allí días y noches y volverás a casa solo para cambiarte? ¿Y quién se ocupará de la casa? ¿El marido? ¿O crees que voy a cocinar para mí mientras tú haces de mujer de negocios? Había pasado una semana desde la noche en que Marisol se había atrevido a hablar con Ernesto sobre la propuesta de Valeria. Una semana de silencio pesado y miradas frías. Ernesto la había ignorado desafiantemente durante el desayuno, lanzando solo de vez en cuando algún comentario mordaz sobre sus dotes culinarias. Marisol estaba acostumbrada a esos periodos de distanciamiento, siempre que intentaba ser independiente. En la clínica, trabajaba con precisión mecánica, dedicando a sus pacientes una sonrisa memorizada y respondiendo a las preguntas de Valeria con una sola palabra. Casi se había resignado a que la idea de tener su propia clínica seguiría siendo solo un sueño fantasmal, como muchos de sus otros deseos, que se estrellaban contra el muro inexpugnable de la desaprobación de su marido. Pero Valeria no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. El jueves, mientras almorzaban juntas en la pequeña cafetería frente a la clínica, colocó un grueso sobre delante de Marisol. ¿Qué es esto? Marisol apartó el tenedor y miró el sobre con desconfianza. Ábrelo y lo sabrás, sonrió Valeria enigmáticamente, como una niña con una sorpresa.
Marisol cogió el sobre con cuidado. Dentro había una carpeta de documentos, un plan de negocio, presupuestos, proyecciones de ingresos y gastos, fotos del espacio del nuevo centro médico. Val, ¿por qué? Marisol empezó, pero su amiga la interrumpió. He encontrado un inversor, anunció Valeria con solemnidad. Joaquín Echeverría. ¿Recuerdas que traté a su hija el año pasado? Resulta que tiene una empresa de inversiones y está interesado en invertir en el campo de la medicina. Marisol hojeó los documentos con incredulidad. Todo parecía sólido, profesional, como páginas de otra vida en la que existiera la Marisol Quiroga segura de sí misma, propietaria de la clínica. Eso es imposible, cerró la carpeta. ¿Sabes que Ernesto nunca ha...? Esa es la cuestión, exclamó Valeria, inclinándose más cerca. No necesitamos su dinero. Joaquín está dispuesto a financiar totalmente los costes iniciales a cambio de una pequeña parte de los beneficios durante los primeros 5 años. Después, la clínica será toda nuestra. Marisol miró a su amiga confusa. Valeria siempre había sido emprendedora, pero este giro de los acontecimientos superaba todas las expectativas. ¿Por qué ha aceptado? Después de todo, solo somos 2 dentistas experimentados con una reputación impecable. Terminó Valeria por ella. Su hija quedó encantada con su tratamiento conmigo, y su mujer es paciente tuya. Confía en nosotros y ve el potencial. Marisol recordó a la esposa de Joaquín, una elegante mujer de mediana edad que acudía a las revisiones rutinarias cada 6 meses y siempre dejaba una generosa propina a los asistentes. Aún así, dijo Marisol despacio, Ernesto seguirá oponiéndose. No quiere que dedique mi tiempo a otra cosa que no sea nuestra casa y mi trabajo actual. Marisol, Valeria le cogió la mano. ¿Te das cuenta de que esta vez no tiene ninguna ventaja? No necesitas su permiso para aceptar la oferta. No necesitas su dinero. Todo lo que necesitas es tu firma en estos documentos. En casa, Marisol dudó mucho tiempo en iniciar una conversación. Cocinó el plato favorito de Ernesto, ternera asada con verduras y vino tinto, con la esperanza de aligerar su estado de ánimo. Puso la mesa con un bonito mantel y encendió velas, pequeños trucos que a veces funcionaban para crear la ilusión de una velada romántica. Ernesto volvió del trabajo más tarde de lo habitual, oliendo a alcohol. Marisol se puso tensa, era mala señal. Su marido rara vez bebía entre semana, solo si ocurría algo grave. ¿Cuál es el programa? Señaló las velas con la cabeza, mirando alrededor de la mesa con escepticismo. Solo pensé en hacer la velada especial. Marisol sonrió tensa. ¿Has tenido un día duro? Ernesto tiró la chaqueta al sofá y se sentó a la mesa, sin molestarse en lavarse las manos. Se podría decir que sí. Montenegro ha anunciado despidos. El departamento de marketing se va a reducir a la mitad. Marisol se quedó paralizada con el caso en la mano. ¿Tú también? No. Ernesto cogió la botella de vino y se sirvió un vaso lleno. Todavía no he llegado, pero es solo cuestión de tiempo si las cosas no cambian. Marisol colocó con cuidado un plato de asado delante de él. Quizá no deberíamos beber esta noche. Ya estás... No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa, replicó Ernesto. Y eso no es una petición. Comieron en silencio. Marisol apenas tocó su comida, repasando mentalmente las palabras que iba a decir. Finalmente, haciendo acopio de ingenio, habló. Quería volver a hablar de la propuesta de Valeria. Ernesto dejó lentamente el tenedor con la mirada pesada. Creía que ya habíamos cerrado ese tema. No, lo habéis cerrado sin escucharme. Marisol respiró hondo. Valeria ha encontrado un inversor. No tendremos que invertir fondos propios. Todo lo financiará el señor Echeverría. ¿Joaquín Echeverría? Ernesto enarcó las cejas. ¿El de Inversiones Echeverría? Marisol asintió, sorprendida de que su marido conociera ese nombre. Sí, a su hija la trató Valeria, y su mujer es paciente mía. Me sugirió... ¿Por qué un hombre así invertiría en una pequeña clínica dental? Interrumpió Ernesto. No tiene sentido. Su empresa se encarga de proyectos millonarios. Ve potencial, dijo Marisol en voz baja. Y tiene un interés personal. Su familia recibirá tratamiento con nosotros. Ernesto se reclinó en su silla, escrutando a su mujer como si la viera por primera vez. Así que Valeria y tú ya lo habéis decidido todo a mis espaldas. ¿Ya os habéis reunido con Echeverría y habéis discutido las condiciones? No, no he decidido nada, se apresuró a decir Marisol.
Valeria acaba de enseñarme los documentos. Me dijo que tenía que hablarlo contigo. Ernesto sonrió torcidamente. ¡Qué honor por tu parte! ¿Y cuál será tu horario en esta nueva y maravillosa clínica? ¿Cuándo sacarás tiempo para estar en casa? Aún no hemos hablado de los detalles, pero creo que podré trabajar más o menos el mismo número de horas que ahora. Marisol se miró las manos, indecisa ante su mirada. Es solo que esta será nuestra clínica. Tendré la oportunidad de crecer, tal vez aumentar los ingresos con el tiempo. ¿Ingresos? Ernesto se rió, pero no había alegría en su risa. ¿En serio crees que puedes ganar más de lo que ganas ahora? Hay una crisis económica en el país. La gente apenas puede permitirse un tratamiento médico básico, y mucho menos procedimientos estéticos. El plan de negocio lo tiene todo calculado, se atrevió a mirar Marisol. Joaquín no invertiría en un negocio poco prometedor. Y ya tenemos una base de clientes fieles que nos seguirán. Enséñame ese famoso plan de negocio, exigió Ernesto. Marisol sacó del bolso la carpeta que Valeria le había dado y se la tendió a su marido. Ernesto hojeó los documentos, con rostro impenetrable. ¿Y cuándo piensas empezar?, preguntó finalmente. Si firmamos el acuerdo en las próximas 2 semanas, podríamos abrir en 3 o 4 meses, respondió Marisol, sin creer que Ernesto estuviera realmente considerando esa posibilidad. ¿Qué quieres exactamente de mí, Marisol? Ernesto cerró la carpeta y la apartó. ¿Mi bendición? ¿Permiso para jugar a la mujer de negocios? Quiero tu apoyo, dijo ella en voz baja. Quiero que entiendas lo mucho que esto significa para mí. Ernesto guardó silencio durante largo rato, sorbiendo su vino y escrutando a su mujer con mirada apreciativa. ¿Sabes lo que pienso?, dijo por fin. Creo que durará 6 meses como mucho, las primeras dificultades, y vendrás corriendo a pedirme que lo arregle, como siempre. Marisol bajó los ojos, sintiendo que la esperanza se desvanecía lentamente. Pero, continuó Ernesto, y había una nueva nota en su voz, no me importa que lo intentes. Al fin y al cabo, será una buena lección. Los 3 meses siguientes transcurrieron para Marisol en una actividad febril. Trabajaba en la clínica del doctor Álvarez durante el día, se ocupaba de las tareas domésticas por las tardes y dedicaba todo su tiempo libre a preparar la apertura de su propia clínica. Ella, Valeria y Joaquín Echeverría habían firmado un acuerdo de asociación por el que Joaquín recibiría el 30% de los beneficios durante los 5 primeros años, tras lo cual su participación se reduciría al 15%. A cambio, financiaba íntegramente la renovación del local, la compra de equipos y los gastos iniciales de publicidad. Joaquín era un hombre de mediana edad, agradable, de mirada perspicaz y maneras tranquilas. Se mantenía al margen de los aspectos médicos del negocio, confiando en la profesionalidad de Marisol y Valeria, pero vigilaba de cerca el aspecto financiero. «Estáis haciendo lo correcto», dijo en su primera reunión oficial. «Los servicios dentales siempre tendrán demanda, sobre todo si os centráis en la calidad y la comodidad del paciente». La sala del nuevo centro médico era espaciosa y luminosa. 3 despachos, una sala de descanso para el personal y un pequeño salón para los pacientes. Marisol y Valeria discutieron durante mucho tiempo cada detalle del interior, desde el color de las paredes hasta la forma de las sillas de la sala de espera. Prestaron especial atención al equipamiento. Joaquín no fue tacaño y les permitió elegir los mejores modelos de unidades dentales, aparatos de rayos X y esterilizadores. Marisol volvía tarde a casa, agotada pero feliz. Ernesto observaba su entusiasmo con una sonrisa irónica, sin perder nunca la oportunidad de burlarse de ella. «Nuestra gran empresaria se ha dignado a volver», le decía cuando ella volvía a casa después de otra reunión con los proveedores. «Espero que no hayas olvidado que prometiste preparar la cena». Marisol se quitó el abrigo en silencio y se dirigió a la cocina, donde preparó rápidamente algo sencillo pero contundente. Intentó no reaccionar a las burlas de su marido, reservando su energía para asuntos más importantes. Para su sorpresa, descubrió una perspicacia para los negocios que ni siquiera sabía que existía. Marisol demostró ser una excelente negociadora, paciente, atenta a los detalles, capaz de presionar suave pero persistentemente para conseguir mejores condiciones. «Eres una diplomática nata», comentó Valeria después de que Marisol convenciera a un proveedor dental para que les hiciera un descuento considerable.
¿Quién iba a pensar que debajo de esa coraza tranquila se escondía tanto talento? La propia Marisol se sorprendió de su cambio. Fuera de casa, lejos de la abrumadora presencia de Ernesto, era como si desplegara sus alas, se volviera más segura de sí misma, más decidida. Esta nueva sensación la embriagaba, la hacía levantarse por las mañanas impaciente, ansiosa de acción. El doctor Álvarez se mostró comprensivo con su decisión de abrir su propia clínica e incluso prometió remitirles pacientes que él mismo ya no podía aceptar debido a la reducción del horario laboral. La víspera de la inauguración, Marisol volvió a casa especialmente tarde. Junto con Valeria y Carmelita, había pasado la noche preparando la clínica para el primer día de trabajo, colocando el instrumental, comprobando el equipo, dando los últimos retoques al interior. Ernesto la esperaba en el salón, sentado en un sillón con un vaso de whisky. ¿Mañana es tu gran día?, preguntó sin mirarla. Sí. Marisol se quitó los zapatos, saboreando la sensación de sus pies tocando el fresco suelo, que se había puesto rígido durante el día. Los primeros pacientes ya están citados para las 9 de la mañana. ¿Y cómo se llama este proyecto? La clínica Sonrisa. Simple y memorable. Marisol se dirigió a la cocina sirviéndose un vaso de agua. El cansancio se acumulaba sobre sus hombros, pero una alegre emoción fluía en su interior. ¡Qué trivial!, resopló Ernesto siguiéndola. ¿No podíais, Valeria y tú, pensar en algo más original? Marisol se encogió de hombros, demasiado cansada para discutir. Nos gustó el nombre. Capta la esencia de lo que hacemos. Bueno. Ernesto se apoyó en el marco de la puerta, mirando a su mujer. Sabes, pensé en pasarme mañana, a ver a qué ha ido a parar el dinero de Echeverría. Marisol se puso tensa. La idea de que Ernesto se presentara en la clínica el primer día hizo que el corazón se le apretara de ansiedad. ¿Por qué? ¿Tienes un trabajo? Estoy en mi descanso para comer, sonrió Ernesto, y su sonrisa no presagiaba nada bueno. ¿No debería un marido apoyar a su mujer en un día tan importante? Por supuesto. Marisol intentó devolverle la sonrisa, pero le salió poco convincente. Nos alegraremos de verte. La mañana del día de la inauguración era soleada y despejada, como si la propia naturaleza bendijera su empeño. Marisol se levantó antes de lo habitual, con cuidado de no despertar a Ernesto. Preparó el desayuno, dejó una nota y se apresuró a ir a la clínica. Quería comprobarlo todo una vez más antes de que llegaran los primeros pacientes. Valeria ya estaba allí colocando flores frescas en el vestíbulo y en el escritorio de Carmelita. ¿Nerviosa?, preguntó al ver a Marisol. Un poco, admitió, acomodando las revistas impecablemente colocadas sobre la mesa de la sala de espera. ¿Y tú? Una locura, rió Valeria. Pero es una buena excitación. Hemos trabajado mucho para este día. Recorrieron todas las consultas, comprobando que los instrumentos estuvieran esterilizados, que los equipos funcionaran, que todos los suministros necesarios estuvieran disponibles. Todo estaba listo para recibir a los pacientes. A las 9 en punto se abrió la puerta y entró una mujer mayor. Su primera paciente, la señora Robles, clienta de Marisol desde hacía mucho tiempo. «Qué bonito lo que tenéis aquí», dijo admirada, mirando a su alrededor. «Y tan acogedor. No parece en absoluto un hospital normal». Marisol sintió una oleada de orgullo. Ese era exactamente el efecto que buscaban, crear un espacio donde la gente se sintiera cómoda a pesar de su miedo a los procedimientos dentales. El día transcurrió como de costumbre. Los pacientes iban y venían. Muchos dejaban comentarios cálidos y prometían volver. Carmelita manejaba los expedientes y documentos con su habitual soltura, creando un ambiente de amabilidad y orden en la recepción. Pero a la 1 en punto se abrió la puerta de la clínica y Ernesto apareció en el umbral, con un traje caro, un ramo de flores y una amplia sonrisa que Marisol conocía demasiado bien. Era su sonrisa pública, la que aparecía en su rostro cuando necesitaba impresionar a los demás. «¡Querida!», se acercó a Marisol, que acababa de despedir a un paciente, y le entregó teatralmente un ramo. «Felicidades por tu descubrimiento. Estoy muy orgulloso de ti». Marisol cogió las flores, sintiendo que un rubor inundaba sus mejillas. La mirada de Valeria, que observaba la escena desde su despacho, estaba llena de recelo. «Gracias, Ernesto». Marisol intentó sonreír despreocupadamente.
No te esperaba tan temprano. No veía el momento de ver esta obra maestra. Ernesto recorrió la sala con la mirada. ¿Me enseñas la propiedad? Quiero apreciar en lo que Valeria y tú habéis invertido tanto tiempo y esfuerzo. Marisol le condujo por la clínica, mostrándole las habitaciones, el equipamiento, hablándole de los planos. Ernesto asentía, hacía preguntas. Desde fuera parecía un marido interesado que apoyaba el proyecto de su mujer, pero Marisol se sentía atrapada en cada palabra, en cada mirada. El año pasó volando, 12 meses llenos de trabajo, esperanzas, dificultades y pequeñas victorias se fundieron en una corriente rápida, y ahora la clínica Smile se preparaba para celebrar su primer aniversario. Marisol estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando los últimos rayos del sol poniente que coloreaban la calle en tono rosa dorado. Sobre la mesa, el informe de los resultados financieros de la clínica, unas cifras que aún no se le habían pasado por la cabeza. Su pequeño negocio no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. El flujo de pacientes crecía cada mes y la reputación de la clínica por la calidad de sus cuidados y su atención iba en aumento. Incluso tuvieron que contratar a otro dentista y 2 auxiliares para hacer frente a la creciente carga de trabajo. ¿Todavía no te lo crees? Valeria entró en la consulta sin llamar, tan enérgica como siempre a pesar del largo día de trabajo. Marisol se dio la vuelta y sonrió a su amiga. Había cambiado a lo largo del año. Tenía más confianza en sí misma, había aprendido a mirar directamente a los ojos de su interlocutor, a encorvarse menos. Incluso su pelo castaño, que solía llevar siempre recogido en un modesto moño, ahora solía dejarlo suelto, resaltando la belleza natural de su rostro. Si alguien me hubiera dicho hace un año que conseguiríamos estos resultados, habría pensado que estaba loco, admite Marisol. Y no me habría sorprendido. Valeria se acercó a la mesa y recogió el informe. Siempre supe que podíamos hacerlo, sobre todo tú, Marisol. Resultaste ser mucho más fuerte de lo que creías. Marisol apartó la mirada avergonzada. Aún no estaba acostumbrada a oír elogios sobre sí misma. En casa con Ernesto seguía siendo la misma mujer callada y asustada, tratando de complacer a su marido sin provocar su ira. Pero aquí, en la clínica, se estaba convirtiendo en una Marisol diferente. Una profesional segura de sí misma, capaz de tomar decisiones y responsabilizarse de ellas. Bueno, creo que tenemos algo que celebrar. Valeria sacó una botella de champán de su bolso. Por nuestra sonrisa y por nosotras. Se instalaron en el salón del personal, un espacio acogedor con mullidos sofás y una pequeña cocina americana. Carmelita trajo una tarta que había hecho especialmente para ese día, y el nuevo dentista, el doctor Ramírez, y los asistentes también se unieron a la improvisada celebración. Cuando la fiesta llegó a su fin y todos empezaron a dispersarse, Marisol entró en su despacho para coger su bolso. Su mirada se posó de nuevo en el informe que había sobre la mesa. Impulsivamente se lo llevó. Quería volver a ver esas cifras alentadoras en casa, en silencio. Mientras salía de la clínica, pensó en el hecho de que en todo el año no había hablado ni una sola vez con Ernesto de los resultados económicos reales de su trabajo. Él había preguntado, por supuesto, pero ella siempre había respondido con evasivas. Las cosas iban bien, apenas llegábamos a fin de mes. Todos los ingresos se gastaban en desarrollo. Ernesto seguía burlándose de su juego de negocios, y Marisol no intentaba disuadirle. Pero quizá hoy, en el aniversario de la inauguración de la clínica, debería haberle dicho la verdad, demostrarle que no estaba jugando, que había creado un negocio de verdad y con éxito. Y si, después de ver los resultados reales, por fin reconocía sus logros y dejaba de tratarla con desprecio. Ese pensamiento la calentó de camino a casa, haciendo que su corazón latiera más deprisa, anticipando un posible cambio en su relación. El piso recibió a Marisol con olor a humo de cigarrillo y el sonido apagado de la televisión. Ernesto estaba sentado en el salón, con los pies apoyados en la mesita y una botella de cerveza en la mano. Por fin. Ni siquiera giró la cabeza al oír abrirse la puerta. Creía que habías decidido pasar la noche en tu preciosa clínica. Marisol se quitó el abrigo, tratando de mantener el buen humor, de no dejar que el miedo familiar apagara la alegría del día. Siento haberme retrasado. Hoy es el aniversario de la apertura de la clínica. Tuvimos una pequeña celebración con el equipo. Aniversario, Ernesto tarareó. Todavía no habéis quebrado. Increíble. Marisol respiró hondo. Era el momento. En realidad, nos va muy bien. Se acercó.
sacando un informe de su bolso. Quería enseñarte... Déjame adivinar, interrumpió Ernesto levantándose del sofá. ¿Habéis conseguido Valeria y tú pagar por fin al menos parte de las deudas de Echeverría? ¿O seguís haciéndole promesas? Marisol vaciló, pero decidió no echarse atrás. Joaquín lleva mucho tiempo recibiendo su parte de los beneficios. Es más, está tan contento con los resultados que está dispuesto a invertir más para ampliar la clínica. Ernesto se detuvo, con los ojos entrecerrados. ¿Ganancias? ¿Ampliación? Hay algo que no me estás contando, Marisol. Puso el informe sobre la mesa y abrió la última página para ver los totales. Toma, míralo tú mismo. En un año de funcionamiento, no solo hemos alcanzado la autosuficiencia, sino que hemos obtenido un beneficio neto. Mi parte menos todos los gastos y los pagos a Joaquín ascendieron a $100,000. Ernesto se quedó mirando las cifras y su rostro fue cambiando poco a poco. La incredulidad fue sustituida por la sorpresa, luego por la comprensión y finalmente por cierto interés codicioso. ¿100,000? Tomó el informe en sus manos, hojeando las páginas. ¿Y dónde está ese dinero? En la cuenta bancaria de la clínica, respondió Marisol. Valeria y yo decidimos no repartir todos los beneficios, guardar una parte para el desarrollo, pero puedo retirar mi parte en cualquier momento. Ernesto la miró como si la viera por primera vez. Algo en su mirada hizo que Marisol lamentara su franqueza. ¿Has tenido tanto dinero todo este tiempo y me lo has ocultado? Su voz bajó peligrosamente. No lo ocultaba, se apresuró a objetar Marisol. Solo que no me decías las cantidades exactas. Nunca te interesaste mucho por los asuntos de la clínica. Siempre pensaste que era una bendición, porque hacías ver que apenas llegabas a fin de mes. Ernesto tiró el informe sobre la mesa. Y ahora resulta que mi mujer es una millonaria secreta que oculta dinero a su propio marido. No lo estoy ocultando. Marisol dio un paso atrás, sintiendo que el humor de Ernesto se deterioraba rápidamente. Solo quería esperar al aniversario para confirmar que nuestro éxito no fue un accidente. ¿Y qué pensabas hacer con ese dinero? Ernesto se acercó, su aliento le quemaba la cara. ¿Ahorrar para un piso aparte? ¿Para un divorcio? ¿Para una nueva vida sin mí? No, claro que no, exclamó temerosa Marisol. Estaba pensando podríamos irnos de vacaciones, como siempre has soñado, o hacer reformas en el piso, o... Deja de mentir, ladró Ernesto, agarrándola por los hombros. Ya veo lo que pasa. Esta clínica, esta Valeria, te están cambiando. Ya no eres la esposa obediente que conoce su lugar. Ahora llegas tarde a casa, oliendo a alcohol, presumiendo de tu dinero. No estoy presumiendo, intentó Marisol liberarse de su agarre. Solo quería compartir las buenas noticias. Pensé que te alegrarías por mí. Ernesto se rió, una risa áspera y desagradable. ¿Contento? ¿Contento de que mi mujer me oculte dinero? ¿De que pase más tiempo con su clínica que con su marido? ¿De que llegue a casa oliendo a champán y a perfume ajeno? La soltó tan bruscamente que Marisol se tambaleó. Quiero que mañana saques ese dinero y lo traigas a casa, dijo Ernesto, en un tono que no toleraba objeciones. Los 100,000 enteros. Marisol le miró confusa. Pero parte de ese dinero es para la ampliación de la clínica. Ya hemos discutido los planes con Joaquín. No me importan tus planes ni los de Joaquín. Ernesto se acercó de nuevo, con el rostro contorsionado por la ira. Es el dinero de mi mujer, lo que significa que es mi dinero. Y yo decidiré en qué gastarlo. Algo se rompió dentro de Marisol. Todo este año de duro trabajo, todo el esfuerzo, todos los pequeños pasos hacia la independencia. ¿Y todo esto para volver a la misma humillante sumisión? No, dijo en voz baja pero con firmeza. ¿Qué has dicho? Ernesto, que ya se daba la vuelta para volver al sofá, se quedó inmóvil. He dicho que no. La propia Marisol se sorprendió de la firmeza de su voz. Es mi dinero, Ernesto. Me lo he ganado con mi trabajo, y no te lo voy a dar. Se hizo el silencio, un silencio sonoro y peligroso. Ernesto se volvió lentamente, con los ojos entrecerrados. ¿Así que ahora va a ser así? Su voz era tranquila, y daba más miedo que los gritos. ¿Ahora eres tan independiente que puedes rechazar a tu marido? ¿Quizá ya no me necesites para nada? Marisol permaneció en silencio, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. A lo largo de los años había aprendido a reconocer las señales de una tormenta inminente,
Y ahora estaban todas allí. La engañosa calma en su voz, el peculiar brillo en sus ojos, los hombros tensos. Ernesto, por favor, intentó suavizar la situación. Hablemos de ello. Tal vez podamos decidir juntos la mejor manera de manejar el dinero. ¿Hablar? ¿Contigo? Dio un paso en su dirección. ¿De qué hay que hablar? Has dejado clara tu postura. Mi mujer decide ahora qué hacer con el dinero. Decide por sí misma cuándo volver a casa. Probablemente pronto decidirá si necesita un marido. No me refería a eso. Marisol retrocedió, sintiendo la pared con la espalda. Solo quiero que respetes mi trabajo, mis logros. ¿Respeto? Ernesto rió con amargura. ¿Y tú me respetas, Marisol? ¿Respeto cuando mientes sobre el dinero? ¿Cuando te quedas hasta tarde? ¿Cuando me niegas mi derecho a manejar las finanzas de mi familia? De repente, su puño golpeó la pared junto a su cabeza y Marisol chilló sorprendida. Por última vez, apretó Ernesto entre dientes. ¿Retirarás ese dinero mañana y me lo traerás? Marisol le miró la cara contorsionada por la ira, la vena que le latía en la sien, los nudillos blancos. Antes habría cedido, habría accedido, solo para evitar la violencia. Pero algo había cambiado en ella a lo largo del año. Ya no podía agachar la cabeza y dejar que le arrebataran lo que había creado con sus propias manos. No, Ernesto, repitió, no te voy a dar ese dinero. El primer golpe le llegó en el pómulo, agudo e inesperado, y le hizo echar la cabeza hacia atrás y golpearse contra la pared. Sus ojos se oscurecieron de dolor, y antes de que Marisol se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, le llegó un segundo golpe en el estómago, que la dejó sin aire. Se deslizó por la pared, intentando defenderse con las manos, pero Ernesto ya estaba furioso. La agarró por el pelo, levantándola, y el siguiente golpe le dio en el labio, abriéndoselo. Marisol sintió el sabor salado de la sangre en la boca. ¿Creías que podías plantarme cara? Sisió Ernesto asestándole un golpe tras otro. ¿Creías que tu dinero te daba derecho a desobedecer a tu marido? Marisol no podía responder. El dolor palpitaba en cada célula de su cuerpo. Círculos rojos se agolpaban ante sus ojos. Era vagamente consciente de que Ernesto la había separado de la pared y la había arrojado al suelo del salón. El impacto con la mesa de centro resonó con una nueva oleada de dolor en sus costillas. «Por favor, resolló tratando de alejarse a rastras. ¿Ahora me lo preguntas?» Ernesto se cernía sobre ella respirando agitadamente. ¿Dónde estaba tu obediencia cuando te negaste a darme el dinero? Cuando me mentiste durante meses. Volvió a agarrarla del pelo y le levantó la cabeza. Mírame, le ordenó. Recuerda este momento, Marisol. Recuerda lo que pasa cuando olvidas tu lugar. Los minutos siguientes se convirtieron para ella en una pesadilla interminable de dolor y humillación. Ernesto era un hombre grande y fuerte, y ahora, en un arrebato de rabia ciega, no tenía freno para su fuerza. Los golpes se sucedían, y Marisol solo podía acurrucarse, cubriéndose la cabeza con las manos, rezando para que terminara pronto. Cuando por fin Ernesto se retiró, respirando agitadamente, ella permaneció tendida en el suelo, temerosa de moverse. Cada respiración le producía un eco de dolor en las costillas. La cara le ardía. Un ojo empezaba a lagrimear. «Ahora escúchame con atención». Ernesto se puso en cuclillas junto a ella, su voz de nuevo aterradoramente calmada. «No vas a salir de este piso hasta que entres en razón. Ni clínica, ni Valerie, ni dinero. Te vas a sentar aquí a reflexionar sobre tu comportamiento». Marisol se esforzó por levantar la cabeza para mirarle. «Pero los pacientes, Valeria estará preocupada». «Eso no es asunto tuyo», replicó Ernesto. «Yo mismo llamaré mañana a Valeria y le diré que estás enfermo, y cuando decidas que estás preparada para disculparte y comportarte como una esposa, discutiremos si puedes volver a la clínica». Se levantó, sacudiéndose las manos como si acabara de hacer el trabajo sucio. «Y no te atrevas a llamar a nadie ni a intentar salir. Te quitaré el teléfono y las llaves». Con esas palabras, se agachó y sacó un teléfono móvil y un manojo de llaves de su bolso que yacía cerca. «Ernesto, por favor», susurró Marisol, sintiendo que las lágrimas se mezclaban con la sangre de su cara. «Basta de hablar por hoy», puso el pie sobre el informe que aún yacía en el suelo, arrugando las páginas satinadas. «Puedes pensar por ahora en cómo vas a retirar mañana el dinero de la cuenta de la clínica y traérmelo. Hasta el último céntimo». Se dio la vuelta y salió del salón,
dejando a Marisol tirada en el suelo entre las páginas desparramadas del informe, que hasta hacía unas horas había sido símbolo de su orgullo y sus logros. El dolor la consumía por completo. Marisol no supo cuánto tiempo pasó en el suelo antes de encontrar fuerzas para arrastrarse hasta el cuarto de baño. Cada movimiento reverberaba con un nuevo estallido de agonía, pero necesitaba evaluar los daños, al menos intentar limpiarse. Al mirarse en el espejo, apenas reconoció su reflejo. Tenía el ojo izquierdo casi completamente hinchado, un moratón púrpura en el pómulo, el labio abierto y sangre por la comisura de los labios. Se quitó con cuidado la blusa. Ya tenía los hombros y los brazos magullados por el agarre de Ernesto, y las costillas del lado derecho del cuerpo mostraban un hematoma especialmente doloroso por el impacto con la mesita. Marisol intentó respirar hondo, pero un dolor agudo en el costado la hizo agacharse, probablemente una costilla rota, o incluso varias. Se lavó lentamente la cara con agua fría, con cuidado de no dañarse el labio partido. Rebuscó en el botiquín, encontró analgésicos y antiinflamatorios y se los tragó, retorciéndose de dolor. Desde el cuarto de baño, Marisol se dirigió al dormitorio. Ernesto se había ido, probablemente a alguna parte, dando un portazo. No le importaba dónde estuviera, siempre que estuviera lejos de ella. Se puso el camisón y se tumbó en la cama, intentando encontrar una postura en la que el dolor fuera soportable. Sus pensamientos eran confusos. La cara de Ernesto, distorsionada por la rabia, seguía delante de sus ojos. El miedo, la humillación, la impotencia. Estos sentimientos se sucedían en oleadas, seguidas de un estupor sordo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasaría con la clínica si no se presentaba a trabajar? ¿Qué diría Valeria? ¿Y ese dinero? ¿Tendría que dárselo a Ernesto para evitar otro ataque violento? No había teléfono. Ernesto se lo había llevado, ni las llaves del piso. Estaba atrapada, herida e indefensa, completamente a merced de su marido. En algún momento, el cansancio y los efectos de las drogas se apoderaron de Marisol, que cayó en un sueño intranquilo lleno de pesadillas. Marisol pasó 3 días encerrada en un piso que había dejado de ser un hogar para convertirse en una prisión. 3 días llenos de dolor, miedo y desesperación. Ernesto se marchaba a trabajar, cerrando cuidadosamente la puerta y llevándose todas las llaves. El teléfono de Marisol seguía en su poder, al igual que todos los medios de comunicación con el mundo exterior. Al atardecer del tercer día, el dolor físico había remitido un poco, aunque seguía teniendo la cara amoratada y las costillas se lo recordaban a cada respiración profunda. Pero mucho peor era el dolor mental. Marisol se sentía acorralada, indefensa, traicionada. Todo lo que había construido este año, todo de lo que se había sentido orgullosa, su clínica, su equipo, su independencia, había resultado ser una ilusión. Un destello de la ira de Ernesto bastó para hacer añicos la frágil estructura de su nueva vida. Esos días llegaba tarde del trabajo, le traía comida, que Marisol apenas podía comer por su labio partido, y tras darle pastillas analgésicas, se retiraba al salón a ver la televisión. No le dirigía la palabra, ignoraba sus peticiones y preguntas como si fuera un simple objeto inanimado. ¿Qué dijo en la clínica? Marisol aún se atrevió a preguntar la noche del tercer día, cuando Ernesto le trajo la cena, un plato de sopa y un trozo de pan. La miró durante un largo rato, evaluando su estado. Que estás muy enferma. Un resfriado con fiebre alta. ¿Y se lo han creído? A Marisol le costaba imaginar que Valeria aceptara aquella mentira con tanta facilidad. Claro que no, sonrió Ernesto. Tu novia llama todos los días, intentando hablar contigo. Le dije que te sentías muy mal. A Marisol se le encogió el corazón. Valeria debía de haber adivinado lo que había pasado. Siempre había visto a través de Ernesto. La clínica... ¿Cómo se las arreglan sin mí? Marisol intentó incorporarse en la cama, pero el dolor en las costillas la hizo tumbarse de nuevo. No tengo ni idea. Ernesto se encogió de hombros con indiferencia. De todas formas, ¿qué importa? Ni que fueras a volver allí otra vez. Marisol sintió que un frío pavor la envolvía. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pensabas? Ernesto se agachó en el borde de la cama mirándola. Después de tu traición, después de tus mentiras, después de que intentaras ocultarme el dinero, ¿de verdad crees que voy a dejar que sigas jugando a la mujer de negocios? Marisol cerró los ojos para no ver su mirada triunfante. Se había acabado, su independencia, su profesión.
todo lo que le había dado fuerzas para vivir. Por favor, susurró sin abrir los ojos. No lo hagas. La clínica es todo lo que tengo. No, respondió Ernesto con rigidez. Tienes un marido y un hogar y responsabilidades con tu familia, que olvidaste por el bien de tu clínica y de tu Valeria. Marisol se quedó callada, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas, empapando la almohada. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía hacer cambiar de opinión a un hombre para quien sus sentimientos, sus deseos, sus ambiciones profesionales no significaban nada? Ernesto se levantó y se dispuso a marcharse. Y cuando desaparezcan los moratones, tú y yo iremos a la clínica. Escribirás una carta de dimisión y le darás tu parte a Valeria. Y transferirás el dinero, los 100.000 a mi cuenta. ¿Y si me niego? Preguntó Marisol en voz baja. Ernesto se dio la vuelta, con el rostro contorsionado por la ira. ¿De verdad quieres enterarte? Después de lo que pasó el viernes, ¿o no has tenido bastante? Salió dando un sonoro portazo, dejando a Marisol en la penumbra de su dormitorio, enfrentada a su miedo y desesperación. La mañana del cuarto día trajo un cambio inesperado. Ernesto entró en la habitación con el teléfono en la mano. Tu Valeria te está destrozando el teléfono con llamadas y mensajes, le dijo, tirando el móvil sobre la cama. Te amenaza con venir aquí si no contactas con ella. Marisol cogió el teléfono con cautela, sin dar crédito a su felicidad. Por fin contacto con el mundo exterior. Esto es lo que vamos a hacer, continuó Ernesto sentándose frente a ella en la silla. Llamarás a Valeria y le dirás que estás muy enferma. Le dirás que volverás pronto al trabajo. Y le advertirás que no venga, porque tienes, digamos, la gripe y no quieres contagiarla. Marisol se quedó mirando el teléfono. Una llamada, un mensaje y llegaría la ayuda. Valeria llamaría a la policía, Ernesto sería detenido por lo que le había hecho. Pero, ¿y después? ¿A dónde iría? ¿Cómo vivirá? Ernesto seguramente tomaría represalias, haría todo lo posible por destruir su clínica, su reputación. Estaré allí para oír cada palabra, advirtió Ernesto, como si leyera su mente. Una palabra descuidada y desearás no haber nacido. Marisol asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Luego encendió el teléfono y cuando se cargó, vio docenas de llamadas perdidas y mensajes de Valeria. El último lo había enviado hacía una hora. Marisol, si no contestas antes del mediodía, iré a tu casa. Sé que no estás enferma. Por favor, hazme saber que estás bien. Con dedos temblorosos, Marisol marcó el número de Valeria. Ella contestó tras la primera señal. Marisol, por fin. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Marisol respiró hondo, sintiendo la mirada de Ernesto sobre ella. Hola, Val. Siento no haberte contestado. Estoy muy mal. No me mientas. Valeria sonó preocupada en su voz. Ernesto no te deja salir de casa, ¿verdad? ¿Te ha hecho algo? Marisol se encontró con la mirada de su marido. Sus ojos se entrecerraron en tono de advertencia. No, no es nada. Solo una gripe fuerte, fiebre alta, apenas puedo levantarme de la cama. Marisol, te conozco demasiado bien, insistió Valeria. Tu voz es como si tuvieras miedo de hablar. Ahora está a tu lado, ¿verdad? ¿Te está escuchando? Ernesto extendió la mano exigiendo el teléfono. Marisol negó con la cabeza y continuó la conversación. Valeria, estoy bien, de verdad. No hace falta que vengas, no quiero ponerte enferma. Volveré al trabajo en unos días. Oyó a Valeria suspirar al otro lado de la línea. Vale, ahora no insistiré. Pero que sepas que en la clínica te estamos esperando. Todos te echamos de menos y estamos preocupados. Sobre todo hoy que tenemos conversaciones importantes con el banco para ampliar. ¿El banco? Intervino Marisol, y un plan empezó a formarse en su mente. Sí, ¿recuerdas que acordamos el miércoles? Hoy es miércoles, Marisol. El director del banco nos espera a las 2 de la tarde para firmar los papeles del préstamo. Tendré que ir solo, pero sería mejor si pudieras asistir tú también. Marisol se tapó los ojos un momento. No estaba prevista ninguna reunión en el banco. Valeria le estaba dando una señal. El banco, dinero, la libertad. Claro que me acuerdo, dijo, intentando que su voz sonara natural. Siento mucho haberte decepcionado. Intenta arreglártelas sin mí. Nunca me decepcionaste, respondió Valeria suavemente. Recupérate. Y, Marisol, si necesitas algo, lo que sea, siempre estoy aquí para ti. Gracias, Val. Estaré en contacto.
Marisol terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la cama. Ernesto la miró con suspicacia. ¿Y esa reunión en el banco? Pensábamos pedir un préstamo para ampliar la clínica, explicó Marisol, tratando de sonar plausible. Olvidé por completo que la reunión estaba prevista para hoy. Ernesto canturreó. ¿Otro préstamo? ¿Está tu clínica al borde de la quiebra? No, Marisol negó con la cabeza. Es solo que necesitamos fondos adicionales para la expansión. Queríamos añadir 2 consultas más y nuevos equipos. Hizo una pausa y luego añadió. Ernesto, he pensado en lo que has dicho sobre el dinero. Su mirada se tornó interesada. ¿Y a qué conclusión llegaste? Tienes razón. Marisol bajó los ojos, fingiendo sumisión. Debería haberte hablado enseguida de los beneficios de la clínica. Y he accedido a transferirte el dinero a tu cuenta. Ernesto entornó los ojos con incredulidad. ¿Así de fácil? ¿Después de tanta resistencia? No es fácil. Marisol se tocó con cautela el pómulo hinchado. Me has hecho darme cuenta de quién manda aquí. No tengo elección. La satisfacción en el rostro de Ernesto era casi palpable. Siempre había saboreado los momentos de su rendición, su sumisión. Alimentaba su ego mejor que cualquier cumplido. Buena chica, le acarició la cabeza como si fuera una niña. ¿Ves lo rápido que podemos resolver los problemas si obedeces a tu marido? Marisol se encogió ante sus caricias, pero se obligó a no apartarse. Pero para eso tengo que ir a la clínica, dijo en voz baja. Solo puedo hacer la transferencia desde allí, desde el ordenador del departamento de contabilidad. Y necesitas mi presencia en el banco para la confirmación. Ernesto se quedó helado, con la mano aún apoyada en la cabeza de ella. ¿Estás intentando engañarme, Marisol? No, negó ella con la cabeza tratando de parecer sincera. Solo digo las cosas como son. Ese dinero está en la cuenta de la clínica, no en mi cuenta personal. No puedo transferirlos por internet. Necesitas mi presencia física y mi firma. Ernesto retiró la mano y retrocedió hasta la ventana, meditando sus palabras. ¿Y tu cara? Preguntó tras una pausa. No puedes aparecer en público con ese aspecto. Podría decir que me caí por las escaleras, respondió Marisol, o que tuve un pequeño accidente. Nadie hará preguntas. Ernesto se volvió hacia ella, su mirada fría y calculadora. Iré contigo, decidió. Y estaré a tu lado cada segundo. Si intentas tirar algo, no lo haré, se apresuró a asegurarle Marisol. Solo quiero que esto termine, para poder empezar de nuevo. Ernesto asintió satisfactoriamente. Bien, nos iremos mañana. Ahora mismo cojo el teléfono. Le tendió la mano y Marisol le entregó el móvil sin rechistar. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Un plan de fuga. Un plan para escapar. Marisol se levantó a la mañana siguiente con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Se levantó de la cama con cuidado de no alterar sus costillas y se dirigió lentamente al baño. Hoy era un día que podía cambiar toda su vida, para bien o para mal. El agua fría le refrescó un poco la cara, pero no pudo ocultar las señales de la paliza. Los moratones de sus pómulos habían adquirido un tono amarillento verdoso. Su labio partido se había curado hasta formar una fina costra, pero seguía teniendo un aspecto aterrador. No había maquillaje que pudiera ocultar por completo aquellas heridas. Marisol sacó un poco de base de maquillaje de su taquilla y se la aplicó con cuidado en la cara, intentando camuflar un poco los moratones. Luego se soltó el pelo para que le cubriera parcialmente la cara. Era lo mejor que podía hacer. Vestirse era insoportable. Cada movimiento de las manos le hacía doler las costillas. Marisol eligió un vestido holgado que no le limitara los movimientos ni presionara las partes dañadas de su cuerpo. Ernesto la esperaba en la cocina, tomando café y hojeando el periódico de la mañana. La miró con ojos críticos. «Tienes un aspecto horrible», concluyó. «Pero eso probablemente sea incluso bueno. Confirma tu historia de enfermedad». Marisol se sirvió en silencio una taza de té. El líquido caliente le quemó el labio herido, pero no se permitió sonrojarse. Hoy tenía que ser fuerte, más fuerte que nunca. «Ya he llamado al trabajo y he dicho que me tomo el día libre para llevarte al médico», le informó Ernesto. «Así que tenemos todo el día. Primero vamos a la clínica, transfieres el dinero y luego nos vamos a casa». Marisol asintió sin levantar los ojos de su taza. «Me llevaré tu carta de dimisión», añadió Ernesto, disfrutando de la situación.
La rellenas allí mismo antes de irte definitivamente. Aquellas palabras provocaron en Marisol un dolor casi físico. La clínica había sido su sueño, su logro, su salvación. Y ahora Ernesto iba a arrebatárselo todo, saboreando cada segundo de su humillación. ¿Qué le voy a decir a Valeria?, preguntó en voz baja. ¿Y a los demás? ¿Por qué dejo de repente la clínica que yo misma creé? Piensa en algo, se encogió de hombros Ernesto. Di que quieres pasar más tiempo con tu familia, que tu querido marido te necesita en casa. Sonrió, claramente satisfecho de sí mismo. O di la verdad, que has jugado a ser empresaria y te has dado cuenta de que no es lo tuyo, que no puedes con la responsabilidad. Marisol apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero guardó silencio. Que pensara que la había destrozado por completo, que saboreara su victoria. Podría ser la última vez que tuviera poder sobre ella. Después del desayuno, subieron al coche de Ernesto, una berlina plateada que él quería más que a su mujer. Durante todo el trayecto hasta la clínica, Marisol miró por la ventanilla, intentando memorizar cada detalle de la ciudad, como si la estuviera viendo por última vez. Tal vez fuera así. La clínica de la sonrisa parecía tan acogedora como siempre. Un edificio luminoso con grandes ventanales y un letrero bien cuidado. Marisol sintió que se le apretaba el corazón al ver lo que había creado con sus propias manos y lo que ahora se veía obligada a dejar atrás. Recuerda, estaré justo detrás de ti, advirtió Ernesto mientras aparcaba. Sin trucos. Marisol asintió y salió del coche, intentando moverse con cuidado. Por un momento, el mundo ante sus ojos nadó de dolor, pero respiró hondo y se enderezó. No era momento para debilidades. Cuando entraron en la clínica, Carmelita, la recepcionista, se quedó boquiabierta al ver el estado de Marisol. «Querida, ¿qué te ha pasado?», exclamó, levantándose de un salto de su asiento. «Un pequeño accidente», respondió Marisol, intentando sonreír, aunque eso solo empeoró el dolor de su labio partido. «Nada grave, solo tengo un aspecto horrible». «¿Dónde está Valeria?», preguntó mirando a su alrededor. La clínica funcionaba como de costumbre. Los pacientes sentados en la sala de espera, los asistentes correteando entre los despachos. «En su despacho con un paciente», respondió Carmelita, echando una mirada sospechosa a Ernesto, que estaba de pie justo detrás de Marisol, poniendo una mano en su hombro. Un gesto que desde fuera podría haber parecido cariñoso, pero en realidad era una advertencia. «La llamaré en cuanto esté libre», añadió Carmelita. «Ha estado muy preocupada por ti». «No hace falta», intervino Ernesto. «Solo pasamos un momento. Marisol necesita comprobar algo en contabilidad». Marisol sintió que sus dedos se clavaban con más fuerza en su hombro y apenas pudo contener una mueca de dolor. «Sí, iré a la oficina», confirmó. «Tengo que firmar unos papeles». Carmelita aún parecía preocupada, pero asintió. «Por supuesto, querida. ¿Necesitas ayuda?» «No, gracias». Marisol se soltó con cuidado del agarre de su marido. «Puedo arreglármela sola. Ernesto, espérame aquí, ¿vale? Hay mucha gente ahí dentro y necesito concentrarme». Ernesto frunció el ceño, claramente poco dispuesto a perderla de vista. «Iré contigo. Tengo curiosidad por la contabilidad de un negocio como este. Negocio. Pero en realidad hay muy poco espacio», intervino Carmelita, como si percibiera la tensión entre la pareja. «Y un montón de documentos confidenciales de los pacientes. Pueden esperar aquí, les traeré café». Ernesto vaciló y Marisol aprovechó el momento. «No tardaré de verdad», dijo con mirada suplicante. 15 minutos, como mucho». «De acuerdo», aceptó finalmente Ernesto, pero su voz sonó a advertencia. 15 minutos. Y no olvides nuestra conversación». Marisol asintió y se dirigió rápidamente hacia la oficina de contabilidad, sintiendo la pesada mirada de Ernesto a su espalda. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. El plan era arriesgado, pero quizá no tuviera otra oportunidad. No se quedó en la oficina de contabilidad, solo cogió la bolsa de papeles que guardaba allí por si acaso. Luego, tratando de moverse sin hacer ruido, se metió por la salida de emergencia que daba a otra calle, evitando el mostrador de recepción. Una vez fuera, Marisol echó a correr todo lo rápido que le permitían sus costillas dañadas. Necesitaba alejarse de la clínica lo antes posible, antes de que Ernesto sospechara y fuera a buscarla. La comisaría estaba a 5 manzanas de la clínica.
5 largas manzanas que Marisol recorrió a pie, esperando a cada segundo que una mano fuerte la agarrara por el hombro, la diera la vuelta y la arrastrara hacia atrás. Cada paso le dolía en las costillas, sus ojos se oscurecían por el esfuerzo, pero seguía adelante, consciente de que era su única posibilidad de escapar. Al llegar a la estación, Marisol se detuvo un instante ante la entrada, la última frontera, una última oportunidad de cambiar de opinión, de volver a su antigua vida, al mal conocido. Pero la imagen de Ernesto llevándose su clínica, su dinero, su dignidad, le dio determinación. Empujó la pesada puerta y entró. La sala de la comisaría era luminosa e inesperadamente ruidosa. Los policías corrían de un lado a otro. Los teléfonos sonaban. Alguien hablaba en voz alta en el mostrador. Marisol se detuvo confusa, sin saber a dónde ir, qué decir. ¿Puedo ayudarla? Una funcionaria de mediana edad y mirada atenta se acercó a ella. Marisol abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. De repente, todas las palabras que había ensayado mentalmente durante el camino se le escaparon de la cabeza. En su lugar, se echó el pelo hacia atrás, mostrando su rostro magullado. Y las lágrimas, las primeras lágrimas de verdad en días, corrieron por sus mejillas. Mi marido, empezó, pero su voz se entrecortó. El agente la cogió suavemente por debajo del codo. «Ven conmigo», le dijo en voz baja. «Sé lo que hay que hacer». Las 2 horas siguientes se convirtieron para Marisol en un sinfín de preguntas, declaraciones y reconocimientos médicos. Lo contó todo. No solo la última paliza, sino los años de maltrato psicológico, el control, el aislamiento. Habló de su clínica, de cómo Ernesto había intentado que abandonara el trabajo de su vida. El médico documentó 2 costillas rotas, múltiples contusiones y hematomas. Se adjuntaron al expediente fotografías de sus lesiones. Declaración registrada. Se registró una declaración. «Ahora mismo está en mi clínica», le dijo Marisol a la gente que llevaba su caso, un hombre no muy joven de ojos cansados pero amables. «Me está esperando. Si no vuelvo, sabrá que algo va mal». «No se preocupe», anotó el agente en su cuaderno. «Enviaremos una patrulla enseguida. Tenemos todos los motivos para una detención. Su declaración, el informe médico, las fotos de las lesiones». Marisol esperó en comisaría, frotándose nerviosamente el borde de la blusa. El agente Morales, el mismo que le había tomado declaración, pasaba periódicamente para ponerla al corriente. 2 policías y una sargento López ya se habían marchado a la clínica Sonrisa. «No se preocupe, señora Quiroga», le dijo al notar su preocupación. «Son profesionales. Todo saldrá bien». Marisol asintió, pero el corazón seguía latiéndole con fuerza en el pecho. Imaginó la reacción de Ernesto, su rabia, sus acusaciones. Incluso aquí, en la seguridad de la comisaría, el miedo no la abandonaba. A estas horas, en la clínica de la Sonrisa, Ernesto ya empezaba a perder la paciencia. Habían pasado casi 45 minutos desde que Marisol desapareció en la parte trasera del edificio. Se paseaba por la recepción, mirando el reloj de vez en cuando y lanzando miradas irritadas a Carmelita. «¿Dónde está?», volvió a preguntar, acercándose al mostrador de recepción. «¿Por qué tarda tanto ahí dentro?». «Tal vez el papeleo no estaba en orden», respondió Carmelita con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente al revisar los papeles. «O la distrajo alguien del personal. Seguro que aparece pronto». Ernesto canturreó, claramente insatisfecho con la respuesta. Estaba a punto de adentrarse en la clínica para buscar él mismo a su mujer, cuando se abrió la puerta principal, y entraron 3 policías, 2 hombres y una mujer con galones de sargento. Ernesto no le dio mucha importancia. No se sabía por qué la policía había entrado en la clínica, pero cuando se dirigieron directamente hacia él, la confusión apareció en su rostro, rápidamente sustituida por la comprensión. «¿Señor Ernesto Zambrano?», preguntó la sargento mostrando su placa. «Sí, soy yo», intentó mantener la ecuanimidad. «¿Qué puedo hacer por usted?». «Queda detenido por violencia doméstica, lesiones graves y privación ilegítima de libertad». La sargento habló alto, claro, para que los pacientes de la sala de espera giraran la cabeza. «Esto es un error», sonrió Ernesto, nervioso, mirando a su alrededor. «Mi mujer». «Su mujer ha presentado una denuncia», le interrumpió la sargento, haciendo una señal a sus compañeros. «Dese la vuelta y ponga las manos a la espalda». El rostro de Ernesto se contorsionó de rabia.
Dio un paso atrás como si fuera a salir corriendo, pero uno de los agentes ya estaba detrás de él. ¡Está mintiendo!, gritó Ernesto cuando le pusieron las esposas en las muñecas. ¡Se lo ha inventado todo! Marisol se cayó por las escaleras. Eso ya se lo dirás al juez, replicó tranquilamente la sargento mientras le leía sus derechos. Mientras los agentes sacaban al resistente Ernesto, Valeria, atraída por la conmoción, salió de su despacho. Vio cómo el hombre que había aterrorizado a su mejor amiga durante años recibía por fin su merecido. «¡Te vas a arrepentir, Marisol!», gritó Ernesto mientras le llevaban al coche de policía. «¡Te voy a encontrar! ¿Me oyes? Siempre te encontraré». Sus gritos se silenciaron cuando la puerta del coche se cerró de golpe. Los pacientes y el personal de la clínica se quedaron aturdidos, intentando comprender lo que había ocurrido. «¿Dónde está Marisol?». Valeria se acercó al sargento que seguía en la clínica para recoger más declaraciones de los testigos. «La señora Quiroga está en comisaría», respondió este. «Está a salvo. Cuando termine todo el papeleo podrá volver, pero no le recomendaría que volviera a casa». «Por supuesto que no», asintió Valeria con decisión. «Se queda conmigo». Era tarde cuando Marisol salió por fin de la comisaría. Había firmado los papeles, prestado declaración y obtenido la orden de protección provisional. La ley prohibía a Ernesto acercarse a ella. Valeria la esperaba en el banco de la entrada y se levantó en cuanto vio a su amiga. Por fin, abrazó suavemente a Marisol, con cuidado de no lastimar sus costillas dañadas. Estaba tan preocupada. «¿Se ha acabado?», preguntó Marisol en voz baja, aún sin creerse que la pesadilla hubiera quedado atrás. «No ha hecho más que empezar», sonrió Valeria alentadora. «Una nueva vida sin miedo. Vamos a la clínica, todos te esperan». En el coche de Valeria, Marisol relató todo lo que había sucedido durante aquellos terribles días. La paliza, el encierro en su propia casa, la exigencia de Ernesto de que renunciara al dinero y abandonara la clínica. «Se lo llevaron», dijo Valeria mientras paraban en La Sonrisa. «Vi cómo la policía se lo llevaba esposado, gritaba que era un error, que te arrepentirías, pero ahora no puede hacerte daño». La clínica ya había cerrado a los pacientes, pero las luces estaban encendidas y todo el personal estaba reunido dentro. Cuando Marisol entró, la recibieron con abrazos y palabras de ánimo. Carmelita trajo té y bollos recién hechos. El doctor Ramírez insistió en seguir examinándole las costillas y le recetó un nuevo analgésico más eficaz. Las jóvenes asistentes la miraron con simpatía y una admiración tácita. «No puedes volver a ese piso», dijo Valeria con firmeza mientras se recluían en el despacho de Marisol. «Ni siquiera por tus pertenencias. Todo lo que necesitemos lo compraremos de nuevo. Te mudarás conmigo hasta que encuentres un nuevo lugar donde vivir». Marisol asintió agradecida, incapaz de expresar con palabras cuánto significaba para ella aquel apoyo. La idea de volver al piso donde tanto había sufrido le resultaba insoportable. «¿Y la clínica?», preguntó, recorriendo con la mirada las paredes hogareñas de su despacho. «He faltado tantos días. Los pacientes». «La clínica ha ido bien», sonrió Valeria. «Pero está esperando a su mejor médico, cuando esté listo». Más tarde, sentada en el acogedor salón de Valeria, con una taza de chocolate caliente entre las manos, Marisol miró por la ventana el cielo nocturno. Por primera vez en años, se sentía como una vencedora y no como una víctima abatida. El camino hacia la recuperación total, tanto física como emocional, sería largo, pero ahora tenía un futuro que solo le pertenecía a ella. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Joaquín. «Me he enterado de lo que ha pasado. Estamos todos contigo. La clínica espera a su mejor médico para cuando estés lista para volver. Mientras tanto, descansa y ponte bien». Marisol sonrió entre lágrimas. El precio de la libertad había sido alto, pero ahora sabía que era capaz de pagar cualquier precio por el derecho a ser ella misma.